Un recuerdo. Un recuerdo de una noche inolvidable. Solo la vi una vez en un bar. Y me dijo que esa noche era el punto de quiebre en su historia. Que quería dejar atrás esa vida. Que esa era la última concesión, la última humillación, el último avatar de su renuncia a la vida literaria. Después me arrojó esto a la cara y se fue. Lo conservo en recuerdo de que todos, alguna vez, nos vemos obligados a ejercer la profesión más antigua del mundo. Esto es El Letrero. Comenzamos. Y todos tenemos que ver de algún modo, nos guste o no, con la profesión más antigua del mundo. Hay quien escribe sobre ella, como nos recuerda nuestra jefa de información Tania Huntington. Hay quien la ejerce desde la literatura, como bien apunta Diego Rabasa. Y hay quien simplemente es cliente, así esos católicos putañeros de los que se ocupa José Ramón Ruiz Sánchez en su reportaje. Nosotros hemos vendido caro nuestro amor y nos ha reportado buenos dividendos. Así, la presencia de Alberto Manguel, ensayista quien nos hace una historia de la lectura, de Julio Patán, escritor, y de Rodrigo Murray, actor, pero también lector. ¿Y cómo íbamos a terminar este programa sin una naná, encarnada por la bellísima Gabriela de la Garza, o sin una escena prostibularia, como la que nos pinta, a partir de un texto de Doktorov, Iván Trueta? Este es El Letrero, al mejor postor. Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvia, las velas grandotas que olían a curas. Y tú, en aquel catre, tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria y así, tan rechula. Mamá, soy Dieguito. No haré travesuras. ¡Paquito, Diego! Perdón, es que me distraje. Hijo, lo que hay que hacer a veces para ganarse unos pesitos, ¿no? Nunca había caído tan bajo, mano. ¿Qué diría Huntington si nos viera? No, pues si fue ella la que nos recomendó para poesía para sordos. Si, como los vestidores, los burdeles estuvieran divididos por género, pasaríamos ahora al lado de los hombres para examinar algunos ejemplares literarios de sexos servidores que han inspirado a las letras tanto como María Magdalena. Comencemos por Fedón, aquel que atestiguara para la posteridad la ejecución de Sócrates. Antes de ser un filósofo, había sido prostituto, algo no tan fuera de lo común en la Grecia antigua. En boca de Fedón tenemos uno de los diálogos más descriptivos y conmovedores de Platón, en que recuerda la dialéctica que desdobla el tábano de la filosofía acerca de la inmortalidad del alma antes de beber la cicuta mortal. Cambiando de canal y de siglo, en Nuestra Señora de las Flores, la primera novela de Jean Genet, este incorregible de las letras francesas describe un submundo de personajes de la posguerra que incluye al mismísimo Nuestra Señora, un efebo asesino que será ejecutado por las autoridades parisinas antes de que termine el libro. Lo cual nos remite a su versión colombiana, Alexis, el matón del cartel de Medellín, de quien se enamora el narrador homónimo de Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios. Un beso entre los dos resultaría más escandaloso para un público reaccionario que el balance de víctimas de Alexis, un verdadero condenado, que sabía de antemano que el que vive por las balas muere por ellas. La prostitución, masculina o femenina,
está ligada casi siempre a la violencia en el mundo de las letras. Para disfrutar el cariño que nace entre dos amos de casa chica, prueba el desayuno en Tiffany's de Truman Capote, cuyo protagonista, mantenido por una mujer mayor, se enamora de su contraparte femenina, la geisha americana Holly Golightly. Desde Platón hasta el amor platónico, los prostitutos literarios se dedican a ofrecernos, igual que sus versiones de la vida real, un amplio surtido de estímulos y placeres. Y les aseguro que, bajo forma libresca, salen más económicos. Buscando comida, revuelvo basura. Si pido limosna, la gente me insulta, me agarra la oreja, me dice granuja. Y escapo con miedo de que haya denuncia. Mamá, soy Joserra. ¿Joserra? No eres Joserra, no eres ni Pedrito Fernández. Ay, Dios mío, ¿por qué no tuvimos un locutor de veras? A ver, tráiganse a Iván Trueta a hacer su pieza, a ver si estos dos aprenden a hablar mientras. Hola, soy Iván Trueta, soy artista y fundamentalmente trabajo con pintura y dibujo. Primero hacía como sobre todo grabado y dibujo, que era lo que más me interesaba en el momento. Después, poco a poco, fui empezando a pintar. Pues he tenido muchas exposiciones colectivas, muchas individuales, he participado en ferias internacionales. Mis últimas individuales fueron en la Galería La Refaccionaria. Y en este momento estoy justo preparando mi próxima exposición individual, aquí en el DF también. Me llamaron del Canal 22 para que hiciera una pieza basada en un fragmento de un texto de Dr. Off, que es un escritor norteamericano. Y el libro se llama Bienvenido a Hard Times. Andaba rascándome la barba incipiente. Escuchar a esas mujeres me hizo decir algo que hasta la fecha no comprendo. A lo mejor quería resguardar a Molly de su desprecio, o tal vez fue algo de lúgubre diablura dentro de mí. Me estoy basando en un pequeño fragmento del texto. Es un fragmento muy interesante porque nos da mucha información, pero también pocas certezas. Es decir, no sabemos cómo empezaron las cosas ni cómo van a terminar, lo cual es bueno para mí porque así yo puedo inventar una composición, digamos, basada en el texto, pero que no sea necesariamente como una ilustración del texto. Lo que quiero es componer una escena absurda, como suelen ser las escenas que yo represento, en la que se va a dar una convivencia social, pero esta va a estar marcada por un espacio perfectamente delimitado que mientras para unos es de pertenencia, para los otros es automáticamente de marginación. Eso es algo muy, muy típico en mi trabajo, digamos. Esto y bueno, pues eso es como la idea general. Aguza el oído para escuchar lo que ocurre en la vecina habitación. Aquí las cosas van mucho mejor, quizás porque el hombre de la habitación vecina está ya en términos íntimos con su cortesana. Quizá también es hombre experimentado que incluso en su primer encuentro ha hecho que se despoje de toda reserva. Escuchando en la oscuridad, oye a la mujer decir: cuerpo desnudo parece más regordete de lo que esperaba cuando te vi vestido. Después llega el sonido del amoroso abrazo. Los movimientos del hombre se hacen más vehementes y en este ataque hace poco caso de la almohada o del biombo circundante. La mujer deja escapar un grito de placer auténtico. En su alegría espontánea echa aparte la almohada y hay el sonido de un peine ornamental en su cabello, según salta en dos pedazos. De champaña araña. Otro traguito, madame. ¿Cómo vas, Acabo de empezar hace una hora. Hijo, yo salgo en unos minutitos y me voy a Alberto Manguel. Luego me cuentas que tengo que sacar para la renta. Alberto, muchos escritores afirman que no tienen en cuenta al lector a la hora de escribir.
que escriben para sí mismos. Pero a usted me imagino que eso le parece un propósito imposible a la luz de una historia de la lectura, ¿no? Es posible escribir sin pensar en un lector, pero hay que tener en cuenta que el destino de ese libro y el destino de la reputación del autor depende únicamente del lector. Una vez que el autor ha terminado de escribir, cuando pone el punto final a su texto, se declara muerto, se declara inexistente. Y una vez que el lector toma el libro, el autor ya no puede hacer nada, no puede ponerse sobre el hombro del lector diciéndole aquí tienes que reírte, aquí tienes que llorar, esta parte es importante, ya no puede hacer nada. De manera que el autor puede no pensar en el lector, pero el destino del libro depende del lector. Leyendo su libro, empecé a pensar que quizás los libros más herméticos son los que más dependen del lector, los que más dependen de la autoría del lector. Es decir, empecé a pensar en mi propia experiencia de tratar de leer a Lacan, por ejemplo, o a Derrida, o Finnegan's Wake, bueno, el capítulo de Finnegan's Wake que conozco, que es Analivia Plurabel, y en cómo finalmente el lector se ve obligado a resignificar ese texto, a dotar de un sentido ese texto. En efecto, entre más hermético parece el texto, entre menos parece tener en cuenta al lector, más importante se hace la reautoría que haga el lector de ese texto, ¿no? Todo texto exige del lector la puesta en palabras y la puesta en sentido. Y si bien obviamente el texto complicado, por así llamarlo, el texto que no parece comunicar fácilmente, necesita más trabajo de la parte del lector, un texto, por simple que sea, también necesita esa reinterpretación. Cuando nosotros leemos Caperucita Roja, por ejemplo, podemos leerlo como un cuento de terror, podemos leerlo con un contenido erótico, podemos leerlo como una advertencia banal. Nosotros transformamos el texto siempre, aunque parezca simple. Me llama mucho la atención a la hora de ver el libro, primero, que sea un libro ilustrado, y después el capítulo o el pasaje que dedica usted al Codex Serafinianus y a la experiencia de haber trabajado junto con Franco María Ricci en la edición de este libro, que es un libro de imágenes y que está, digamos, consignado en una lengua inexistente. Es decir, usted admite también la experiencia lectora, no solo de palabras, no solo de códigos compartidos, sino también de otras cosas. ¿Por qué no abundar entonces en este libro en la lectura del cine o de la naturaleza o de la arquitectura o incluso de los seres humanos? ¿Por qué concentrarse en lo publicado, digamos? Nosotros venimos al mundo como seres lectores, es decir, el ser humano tiene un gesto de lectura narrativa cuando viene al mundo. Nosotros venimos al mundo pensando que la naturaleza, las constelaciones, las caras de los otros, todo es una narración, cuenta algo. Todo es un texto. Es un texto que nosotros inventamos y que leemos al mismo tiempo. Ahora bien, cuando yo escribí una historia de la lectura, inmediatamente me di cuenta que las imágenes eran parte del texto. Cuando yo quería hablar de, por ejemplo, las tablillas de arcilla que contienen la primera escritura, yo quería mostrar cómo eran, era importante que eso se viese y no solo sea descrita. Yo decidí concentrarme sobre la lectura de lo escrito. Hubiese podido hacerlo sobre otro medio de comunicación, voluntario o involuntario. Yo quise con este libro definirme a mí mismo, entonces mi punto de partida era el de un lector de texto, pero obviamente el arte de desentrañar significado es uno que se extiende a las cosas que no tienen un significado de por sí. Nosotros atribuimos ese significado. A mí me gusta mucho ese acto de magia del lector, que es
por un lado, de ser el creador de significado y por otro lado, el de aparentar leer ese significado. Sí, señora, buenas tardes. Hablo para ofrecerle... No me cuelgue, por favor. Hablo para ofrecerle la colección completa de poesía para sordos. Pero el día de hoy tenemos una promoción que no va a poder rechazar. Además de la colección, le vamos a enviar unos CDs con los reportajes completos de José Ramón Ruiz Sánchez y la poesía rapeada de Diego Rabasa. Sí, correcto. Claro, ¿se la podemos enviar? Perfecto, le tomo sus datos. Se lo enviamos de inmediato. Muchas gracias. En su último libro, publicado de manera póstuma, el crítico ultraconservador Alan Bloom nos recuerda que los griegos no tenían palabra para sexo, que su vocabulario amoroso tenía que colocarse, creyeran o no, bajo la protección de Afrodita o de Eros. De hecho, como nos recuerda el ultraliberal Michel Foucault, sexo es un término técnico inventado en el siglo XIX. El diálogo entre sus obras, Love and Friendship e Historia de la Sexualidad, daría para varios programas y más de una interesante tesis de doctorado. Pero en este caso, quedémonos con el proverbial botón de muestra. Me interesa hablar aquí del putañero. La palabra ya pertenece a una época ida, antes del surgimiento del término atroz sexo-servidora, antes de la explosión del table dance, antes de la generalización del baile de tubo como un ejercicio aeróbico cada vez menos risqué, por decirlo con otra palabra que empieza a resultar incomprensible. Putañero suena al otro cambio de siglo, a irse de picos pardos, a cuello de celulosa, a luz de gas, pero sobre todo suena a pecado, y más precisamente a pecado católico. Afirma la brillantísima crítica eslovena Joan Kopiec que la sublimación es el placer que obtenemos al bordear lo que aparentemente buscamos, pero sin acceder a ello. La felicidad de zaguanear, como se decía antiguamente, o la ricura del faje, como suele decir el gran escritor de Papantla, Jorge E. Fernández. El pecado católico es entonces su reverso perfecto, la tortura del no hubiera. Ay, si no hubiera ido al burdel. Una parte importante del castigo que conlleva el pecado católico es el de la renuncia a la sublimación, o por decirlo más rápido, el no tener que postergar. Hay en el pecado una enorme complejidad temporal. En el presente, el pecador contempla simultáneamente el futuro y el pasado, el futuro en que ya no puede acercarse a lo que ya obtuvo en el pasado. Por supuesto, esta sutileza dio como resultado gran literatura. Cuando las almas torturadas de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX se colocaron entre su Dios y su sexualidad y se atrevieron a decir sus pecados con franqueza. Es desde este punto de vista que hay que releer a Federico Gamboa, no tanto al viejo moralino que se inmortalizó con Santa, sino al joven ferviente y caliente que escribe esas memorias tempranas, impresiones y recuerdos y ciertos pasajes de los diarios. Así es como hay que leer a Ramón López Velarde, no ya por favor como el poeta nacional y nacionalista que alimenta aún los concursos de oratoria, esa artesanía decimonónica que resulta invaluable para alejar a los niños de la poesía. Hay que leer a López Velarde desde lo sublime de las sublimaciones. Aunque hay notables escritores católicos en el día, no han sabido reactivar ese espacio sutil, esas tempestades del alma, que también, y hay que decirlo, llevaron a las cursilerías más graves, a la combinación grosera entre el horror naturalista y la opulencia modernista. Bueno, voy a hacer un dibujo. Es un dibujo pequeño porque mi proceso es laborioso y pues para poderlo tener en un periodo razonable de tiempo decidí hacerlo de este tamaño. Y bueno, lo primero que voy a hacer es como hacer unos trazos para ver la posición de los personajes y la composición. Y luego pues ya empezaré a modelar los volúmenes de todos ellos. Entonces, como la línea es digamos, la expresión más básica de la frontera y también el elemento primigenio del dibujo, en general tiendo a pensar directamente en dibujo cuando trabajo este tipo de cosas. Justo el
El texto me llamó la atención porque me permite crear este entorno, este entorno fronterizo de pertenencia solamente para algunos. Pues bueno, lo que estoy haciendo es, digamos, poner este evento social en el cual una de las mujeres le regala al hombre, al personaje masculino, el vestido de novia, y ese vestido se vuelve un poco el motivo por el cual se separan estos espacios, que ahora no se ve muy claro, pero aquí voy a poner una frontera, digamos, que los va a separar. Los personajes que están dentro del círculo son el hombre y su esposa, desde luego. Así que el matrimonio es lo que los hace in. Y ella en realidad más que fuera está justo, va a quedar en medio del círculo. Bueno, con esto ya tengo más o menos planteada la composición y ya puedo empezar a trabajar con el modelado de las piezas. Va a ser un proceso muy largo, de modo que tengan paciencia. Sí, mami. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho. Y tu desnudez. ¿En qué nos quedamos? ¡Ay, Julio! No, perdón, patán. No. Te paso mi celular. Pensé que eras otra persona. Así nos ponemos de acuerdo en el instantáneo. Órale. Sí. Te cuidas. Es que hay profesiones que llegan por default. Entonces fui un desastre con la ciencia, un desastre con las matemáticas, fracasé en la carrera de filosofía y de pronto me di cuenta que lo único que había hecho con consistencia era leer durante muchos años y que pagaban bastante mal a propósito por hacerlo. Llegué ahí y ahora hasta me la paso bien haciéndolo. Por eso soy escritor, creo. Cuando empecé a publicar, que fue demasiado joven, yo creo que hacia los 19, 20 años, hacía unas 8 reseñas, entrevistas, etcétera, al mes. Pero el buen amigo Rafael Pérez Gay me convirtió en columnista de un suplemento que se llamaba Dominical. Y las 6 o 7 entregas que duró aquello, francamente, son bochornosas. O sea, si quieren desnudarme públicamente, busquen en la hemeroteca y reproduzcan algo de lo que apareció en el periódico El Nacional. Suelo irme de frente, aventar las ideas, a veces incluso las hostilidades, ¿por qué no?, hacia el papel, respetar mi impulso inicial y eso sí, después trabajar el estilo, la estructura, el remate y etcétera, bastante detenidamente. Eso es el boxeo. Es rudo y es técnico. Después tienes que tener un buen juego de pies, cuidar mucho lo que estás haciendo alrededor de la pelea y así. Entonces saltas al ring y después te cuidas. Eso venía pensando hoy en el metro, no sé por qué. Me he dado cuenta que escribo básicamente contra las nociones categóricas que tratan de definir a la realidad de un zarpazo. O sea, cuando hice un libro sobre las conspiraciones, creo que en realidad estaba haciendo un libro contra las ideas unívocas del mundo, me parece. Pero también cuando hice un libro sobre Martín Luis Guzmán, hice un libro sobre eso. Si hay personas con juego de cintura, personas capaces de cuestionarse, cuestionar, moverse, negociar, pero no negociar, pactar, etcétera. Ese es Martín Luis Guzmán. Así que, sin darle ningún toque heroico a lo que estoy diciendo, por favor, creo que escribo eso, contra las ideas unívocas del mundo.
Sí se separan el contenido de la forma, vamos a decirlo de alguna manera, pero me preocupa más la trama que el estilo, con diferencias. Ahora bien, se separan, pero no dejan de tocarse en todo momento, eso también es cierto. Son un matrimonio más o menos bien avenido, digamos. Lo correcto sería decir como todos, no, soy un lector que escribe. No es cierto. Te define mucho más lo que escribes. También los libros, o sea, para las personas que escriben, creo que son en gran medida un preámbulo a lo que tienes que decir tú. Voy a decir una cosa brutal. Si esto es un nombre de Primo Levi, es brutal porque es un libro pues, que transcurre básicamente durante la Guerra Mundial en Auschwitz, en el campo de exterminio. Es un testimonio sobre el exterminio, si esto es un nombre. Entonces, decir que ese libro que me hubiera gustado escribir tiene algo contradictorio, pero me hubiera gustado. El estilo, ese estilo compacto, quirúrgico, casi voy a decir científico, aparentemente desprovisto de emociones, que es terriblemente emocional por lo mismo. El testimonio moral irreprochable. El testimonio, digamos, aventuresco, porque también tiene un poquito de eso que no se asume como tal. Me parece un libro perfecto. Hay personajes objetivos, efectivamente. Hay personajes, digamos, físicamente objetivos que se filtran en los libros, pero lo que sí es cierto es que la subjetividad siempre los determina, los personajes, pues porque eres tú leyéndolos. Ya hemos aprendido en esta vida que lo objetivo, lo externo, que sí existe, a pesar de lo que dicen algunos filósofos franceses, también existe solo a partir de ti. Entonces, en alguna medida todos los personajes son ficcionales, sin mencionar que incluso cuando tú haces un libro sobre un personaje, sobre Martín Luis Guzmán, digamos, tienes que llenar los espacios en blanco, que son una vida. Casi todas las vidas que conocemos son espacios en blanco, incluso la nuestra propia. Toda la obra de cualquier persona, digamos, viable literariamente, está hecha a contrapelo de la vida emocional. Es decir, si no tienes ese referente en contra, no puedes hacer una obra valiosa. Ahora, hay que alejarse de ella con ojo científico. Si te abandonas a tus emociones, estás podrido, pero eso se aplica a la literatura y a casi cualquier aspecto de la vida, ¿no? No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es a la par, luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Furcia, la gente llama a tu trabajo inmundo, tú ejerces el oficio más antiguo del mundo. La prostitución es uno de los oficios más antiguos del mundo. Como pocos elementos sociales, atraviesa todas las civilizaciones y todos los tiempos. A pesar de que al día de hoy sigue existiendo en los márgenes de lo moralmente aceptado, no son pocos los libros que muestran que detrás de la sordidez y dureza inmanente a dicho oficio, podemos encontrar vidas excitantes cuya mirada exenta de los anquilosantes preceptos morales ofrece perspectivas apasionantes sobre la vida. Para muestra, 2 botones. Nell Kimball escapó a los 16 años del poblado rural en el que vivía a principios del siglo XX cerca de San Luis, Missouri. Salió huyendo de un mundo bronco en el que los hombres sometían física, sexual y emocionalmente a las mujeres a su antojo. El único refugio que encontró al llegar a la gran ciudad fue el burdel en el que su anciana tía había trabajado en sus años mozos. La exuberante belleza de la joven Kimball no pasó desapercibida por los patrones, cuyo atinado ojo comercial atisbó en ella una reliquia para su casa de citas. Y no presagiaron mal. Rápidamente Kimball se convirtió en una de las preferidas de la clientela entre la que se encontraban empresarios, militares y hasta clérigos de la alta sociedad americana. Con una inteligencia y una agudeza social deslumbrantes, especialmente para una mujer que aprendió a leer y a escribir a los 23 años, Kimball recurrió a las suntuosas instalaciones del burdel al tiempo que hacía punzantes críticas sobre la fragilidad emocional de los machos que la frecuentaban. Se reía de la hipocresía moralina de los burgueses de la época
y aprendía las leyes básicas del comercio descarnado que habría de convertir a los Estados Unidos en el decadente imperio que es hoy. Los vaivenes de su vida, las miserias y vejaciones que debió enfrentar, las trágicas y cómicas situaciones que vivió, hacen de Memorias de una Madama Americana una de las biografías literarias más profundas y divertidas que se puedan encontrar. Para mostrar el eclecticismo temporal y geográfico del género, viajemos al Imperio del Sol Naciente en pleno siglo XVII. Ihara Saikaku entrega una de las primeras novelas amorosas de ese país en Vida de una cortesana. La narradora es una anciana que cuenta sus secretos a dos jóvenes que la visitan en su encierro silvestre voluntario. Ahí, la protagonista cuenta cómo fue expulsada del sitio en el que vivía, luego de que la señora de la casa descubriera que su esposo hacía intrépidas excursiones nocturnas para visitar a la hermosa adolescente. A partir de ese momento tuvo que huir de hogar en hogar, siendo siempre el objeto del deseo de los hombres y de escarnio de las mujeres. Gozó de una libertad que las mujeres orientales no alcanzaron hasta entrado el siglo XX. Su cuerpo fue una herramienta que le ofreció un sustento permanente y que la llevó a recorrer prácticamente toda la isla nipona de casa en casa, unas veces con buena y otras con pésima suerte. Mira, de tu sueldo base te descontaron las horas que te tomaste, dizque por la insolación, lo que hubo que pagar de tintorería y el gel. Esto te queda. Pues... pero ya no puedo más. Ayer estuve 5 horas disfrazado de botarga. Para eso fue el gel. Estaba promocionando el libro nuevo de un político. Ay, mira, ¿por qué no vamos con Gabriela La Garza a ver si nos enseña un poquito cómo actuar mejor? A ver si pues, llegamos a anunciar una farmacia o algo que deje más. Bueno, pues ya qué. Oye, pero antes hay corte.
Vaya amigas, ya oigo hasta acá esa fiesta de divorcio y oigo también ahí muy sabrosito a las ingenuas que todavía se quieren casar. Y espero que todas hayan traído su cambiecito de ropa interior porque tenemos ahora a Diego. ¡Apláudanle duro! ¡Uy! Échale, Diego. No puedo. Te dio pena que estuviera ahí. Pánico escénico. No, pero es que mira, ya te está aplaudiendo mucho Alberto Manguel. Es que ahí está el Basteca, ¿no? Mira, Alberto Manguel no tenía entrevista con Nicolás. No puedo. Alberto, toda escritura es una lectura, ¿no? Toda escritura necesita ser una lectura porque obviamente el autor, a medida que va componiendo su texto, lo va leyendo, le va dando significado. Curiosamente, de la misma manera que un lector que está leyendo un libro que no conoce no sabe lo que será el capítulo por venir, el escritor por lo general no lo sabe tampoco. Lo va creando a medida que lo va descubriendo, o lo va descubriendo a medida que lo va creando. Influye en ese acto de creación no solo la intención del autor, sino la naturaleza misma del lenguaje. No olvidemos que el lenguaje que utilizamos es una criatura que se crea a sí misma. No es lo mismo escribir en castellano o en inglés. Cada lenguaje tiene sus propias raíces ideológicas que dan a la narración un cierto contexto, un cierto camino. Y el lector vuelve entonces a ese texto creado y lo vuelve a construir. De manera que nunca podemos hablar de texto definitivo, nunca hay una última versión de un libro, que sea mientras se está escribiendo, que sea mientras se está leyendo, que se está traduciendo, que se está comentando, que se está volviendo a leer, cada vez el libro adquiere una nueva vida. Yo diría que si hay una demostración de la teoría pitagórica de las almas, esa se comprueba en la lectura. Su lengua materna es el español. Fue educado, me imagino, parcialmente en inglés, parcialmente en español, parcialmente en hebreo. Bueno, no es exactamente así, es mucho más complicado. A ver. Yo aprendí inglés y castellano en distintos momentos de mi vida. Los primeros 7 años de mi vida yo hablé inglés y alemán, que me enseñó una nodriza con la que yo vivía. Mis padres hablaban castellano y francés, y entonces yo no hablé con mis padres hasta los 7 años. A los 7 años volvimos a Argentina, allí aprendí castellano, ahí pude comunicarme con ellos. Y ahora ha decidido escribir en inglés. Siempre he escrito en inglés. ¿Es el mejor idioma para escribir el inglés o es el que le tocó en suerte? Es el que me tocó en suerte. ¿Cuál diría usted que son las diferencias entre el castellano y el inglés? Hay un momento decisivo en la historia de esos dos idiomas que es el momento de la reforma y la contrarreforma. La reforma da al idioma inglés pautas estéticas escuetas, parcas, que hace que la exageración de adjetivos o de adverbios en inglés se conozca como purple prose, es decir, una exageración dulzona. No así con el alemán, además, a pesar de ser lenguas que tienen el mismo origen, el alemán no es así. El alemán es un problema totalmente distinto. Déjeme hablar del castellano comparado al inglés. El castellano, por el contrario, cuando la contrarreforma busca no el análisis del dogma, sino la presentación del dogma sin dar cabida al diálogo sobre el dogma, elige el barroco o se crea el barroco que permite justamente crear un monumento de palabras en torno a un centro invisible. Usted puede
construir en el barroco español del siglo de oro o el barroco cubano de Lezama Lima o de Severo Sarduy, un edificio donde de alguna manera el sentido pasa por el sonido más que por el sentido concreto mismo. Esas son para mí las diferencias esenciales, que el inglés se encuentra más a gusto en lo preciso, en lo escueto, y el español se encuentra más a gusto en el despliegue, en el alarde, en la riqueza, en la ambigüedad casi absoluta. Usted dice en una historia de la lectura que una sociedad podría sobrevivir sin escritura, pero no sin lectura. ¿Sí piensa usted que es así? ¿No cree que una sociedad en donde solo hubiera lectores y no escritores se quedaría pasmada, se estancaría? Yo sé que para mí la escritura no es esencial. Yo sé que yo podría vivir sin escribir, pero no podría vivir sin leer. Y creo que una sociedad necesita sobrevivir también a través del reconocimiento de su propia memoria. Entonces el lector me parece la persona esencial en el funcionamiento de una sociedad. Pues tú síguele, chambitas, rascándola ahí en el aviso de ocasión. Yo ya no pienso negar mi verdadera vocación. Óyeme, respeto. Yo hoy soy chambelán en un baile de 15 años múltiple. Vamos a romper el récord Guinness. Suena bien, Humbert, ¿eh? Mira, ¿por qué no aprovechas tu dignidad intacta y te vas a ver si Iván Trueta ya terminó su pieza final? Nada más déjame, termino de despachar este último pedido de poesía rapeada, que ha sido todo un éxito, y voy a cumplir tu encargo. Bueno, pues ya estoy en la última parte del proceso, ya por terminar. Voy a resolver los últimos detalles para que ya tengamos la pieza final. O al menos en la obra se aprecia como que es un hombre de verdad, y los hombres de verdad siempre usan sombrero. Así que le voy a poner uno. Pues bueno, la complejidad en realidad es básicamente la misma que la de todas las demás piezas. Entonces, esta como es pequeña, pues obliga a que uno trabaje detalles muy chiquitos. Entonces, eso se vuelve más difícil. Escojo las composiciones en función de ciertos intereses temáticos que se me antoja trabajar en determinado momento. Entonces, digamos que el proceso en este caso fue más o menos igual. Me familiaricé con el texto, decidí qué del texto iba a utilizar y con base en eso pues compuse una pieza. No fue tan diferente de como lo haría normalmente. Ahora estoy haciendo como ya los últimos detalles de la mujer que está dentro del círculo. Le voy a pintar a sugerir el cabello, digamos. Pongo el papel para no barrer el grafito que está en otras áreas de la pieza, para que no se manche, digamos. Como ahora sí necesito recargar la mano. Lo que hago es proteger las áreas que ya están dibujadas para que mi mano no la ensucie. Solo quiero ponerle a ella unos calzones de puntitos que se van a ver bien. Pues, en general, cuando dibujo este tipo de fronteras, prefiero usar como el cliché de lo prohibitivo, que es algún colorcillo rojo o así, como si fueran señalizaciones de carretera o algo. Pero pues la pieza ya está y en un momento se las enseñaré. Amigo mío, si yo fuera la señora duquesa de tal o de cual, si tuviera 200,000 libras de renta
Y siendo su amante, tuviese otro amante distinto de usted, tendría usted derecho a preguntarme por qué lo engañaba. Pero como soy la señorita Marguerite Gautier, tengo 40,000 francos de deudas, ni un céntimo de fortuna y gasto 100,000 francos al año. Su pregunta es ociosa y mi respuesta inútil. Mi padre había dibujado en los 3 periódicos de tirada nacional. Había ilustrado novelas de Julio Verne y novelas de Dickens. Y había hecho trabajos para publicidad. Soy Rodrigo Murray, soy actor, pero nunca había hecho dibujos para un cuento de niños. Y eso era precisamente lo que mi padre más deseaba en este mundo. Voy a hablar de Ray Loriga, autor de Lo peor de todo, entre otros tantos, claro. Héroes sería un lugar perfecto para habitar, lleno de acción, lleno de aventura, lleno de amor, de ese amor pasional, incomprensible, ¿no? Cuando el amor, debe ser incomprensible. Y Días extraños, del cual leeré unos fragmentos. Una mañana sonó el teléfono y ahí estaba. Cuentos para niños con la mejor editorial del país. Puedo empezar mañana. ¡Puedo empezar hoy! Mi padre era el tío más feliz de la tierra y los zapatos no le tocaban en el suelo. Cuando yo leo a Ray Loriga, me redescubro, justamente. Me doy cuenta que yo soy de esta forma y me da gusto darme cuenta que así como se describe a él como un autor ácido y al mismo tiempo tierno, yo creo que soy de la misma manera. Sí, está entre filosófico, irreverente, sumamente infiel. Es un gran autor. Días extraños, si fuera algo comestible, sería una de estas paletas de sabor sandía recubierta de chile. Antes de conocer a T, mi vida era tan animada como el recreo de un colegio de autistas. Ahora tenemos en perspectiva viajes alrededor del mundo. Es una buena cosa estar enamorado. Qué bueno que la literatura le permita vivir a un ser que es dotado con la capacidad de escribir y de escribir muy bien y hacer capaz a otra persona de sentirse identificado con lo que lee. Lee la literatura de Ray Loriga con distintos puntos de vista, con distintos lugares en donde afocar exactamente la imagen y donde decir, bueno, me parece que en este momento sí soy más parecido a él o no. O qué me gustaría que mi hijo viera en su padre para que luego él pueda leerlo con toda libertad. Quiero vivir en el desierto y quiero tener una pistola. Quiero estar solo con ella y con mi pistola en mitad del desierto. Una pistola y nadie a quien disparar. Esa es mi idea de la felicidad. Bueno, probando. Esta noche, en su programa radiofónico Ojos que no ven, estas son mis recomendaciones literarias. Hay una página que es perfecta para lo que nos ha ocupado hoy y se llama www.lanovelacorta sin espacios guión bajo ni nada por el estilo.com y es una página que ha armado la UNAM para recuperar ciertos, sobre todo autores del XIX, del temprano siglo XX, que incluye a nuestros muy queridos católicos putañeros, que son maravillosas porque son libros muy poco conocidos, muy bien editados, algunas ediciones facsimilares, muy bien comentados por expertos, de nuevo, algunos de ellos, y que están absolutamente disponibles en este portal. Entonces, me parece, no voy a decir que es una manera novedosa, pero es una alianza muy linda entre pasado y presente, ¿no? Y además empiezan a surgir estos sitios web como una
alternativa real de cómo se pueden incorporar tecnologías virtuales a la difusión de la literatura, ¿no? Ya no se hace esta pugna antagónica entre lo electrónico y lo impreso, sino que empiezan a existir de manera complementaria. Eso, la alianza perfecta, ¿no? Porque además es algo que quizá no querrías comprar en tu biblioteca, pero de repente tienes curiosidad y han recuperado materiales maravillosos. Entonces, por ejemplo, están las crónicas de Mazatlán de Amado Nervo, que son inconseguibles. Hay ciertos antojitos, ¿no? Es decir, bueno, Justo Sierra, además de una calle que escribió. Entonces, se encuentran estas cosas que están sabrosísimas y la verdad es que están razonablemente bien diseñadas en el sentido de lo visual, de la tipografía y demás. Entonces, se dejan leer y la fortuna de recuperar este género intermedio en la novela corta. O sea, nadie quiere leer en pantalla ni ponerse a imprimir 600 páginas. Claro. Pero esto te da una muy buena probadita para nuestro desconocidísimo siglo XIX. ¿Y se pueden descargar o se tienen que leer en el No, sitio? se pueden descargar. Gracias a que no hay derechos de autor, se pueden bajar. Bueno, pues excelente. lanovelacorta.com. Yo traigo a un autor chino llamado Liao Yiwu. Te diría publicó un poema, pero lo que hace él no es publicar, sino que él recita en performance audiovisuales. Recitó enfrente de una gran multitud un poema llamado Masacre, acerca de la masacre de Tiananmen, y estuvo preso durante 5 años. A partir de eso, toda su obra, porque él publicaba en revistas, en diarios... desaparece. Sí, ¿no? Estuvo proscrita por parte del gobierno chino. Y entonces lo que comenzó a hacer Liao Yiwu fue que se convirtió en una especie de juglar o de cuentacuentos en los que iba a las comunidades rurales chinas, pero de la China profunda, las comunidades rurales más pobres, alejadas de esta franja hiperindustrializada en la que está ocurriendo todo. Exacto, de la costa del Pacífico. Exactamente. Y congregaba a la gente y les ofrecía relatos en voz alta. A partir de esta experiencia se percató de que existían no uno, sino N universos delirantes, completamente olvidados, existiendo 1 o 2 siglos a la retaguardia de lo que estaba ocurriendo en un mismo país a unos cientos de kilómetros de distancia. Y este, su segundo libro publicado en inglés, es un estudio del cristianismo en China, lo cual es ya apasionante, interesantísimo, ¿no? En sí mismo, El claro. régimen comunista, por supuesto, proscribió todas las religiones y estas tuvieron que permanecer de manera clandestina, hacían centros ceremoniales en casas, cambiaban de sedes. Como cristianos primitivos. Como cristianos primitivos, exactamente. Entonces, Liao Yiwu es uno de los periodistas chinos que realmente nos están mostrando al gigante asiático en su dimensión más profunda y hasta donde sé, pronto vendrá una traducción al castellano. Me parece apasionante y además urgente. Bueno, antes de despedirnos, queridos amigos, queremos invitarlos a que no se pierdan el trabajo de Iván Trueta. Bueno, pues esta es mi interpretación de un fragmento de la obra de Dr. O y espero que les guste. Y sí, cambió de vida. Sus manos no volvieron a tocar uno de estos. Decidió que prefería ser escritora y pobre que una rica ejecutiva de una empresa de alta corsetería. ¿O pensaba en otra cosa? Hay muchas maneras de ejercer la profesión más antigua del mundo.
Incluso puede uno hacer televisión. Esto fue El Letrero. Buenas noches.